The Beatles, también conocida en el mundo hispano como los Beatles, fue una banda de rock británica formada en Liverpool durante los años 1960, estando integrada desde 1962 a su separación en 1970 por John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr. Es ampliamente considerada como la banda más influyente de todos los tiempos, siendo parte fundamental en el desarrollo del movimiento contracultural de la década de 1960 y el reconocimiento de la música popular como forma de arte. Enraizada en el skiffle, la música beat y el rock and roll de los años 1950, su sonido incorporaría a menudo elementos de la música clásica y del pop tradicional, entre otros, de forma innovadora en sus canciones. La banda posteriormente llegaría a trabajar con un extenso rango de estilos musicales, yendo desde las baladas y la música de India, hasta la psicodelia y el hard rock. Como pioneros en las formas de grabación, composición y presentación artística, la naturaleza de su enorme popularidad, que había emergido primeramente con la moda de la Beatlemanía, se transformó al tiempo que sus composiciones se volvieron más sofisticadas, revolucionando diversos aspectos de la industria musical y llegando a ser percibidos como la encarnación de los ideales progresistas de las juventudes de la época y sus movimientos sociales y culturales. Liderados por la dupla Lennon-McCartney, construirían su reputación en la escena underground de Liverpool y Hamburgo sobre un periodo de 3 años a partir de 1960, inicialmente con Stuart Sutcliffe en el bajo. El trío central de Lennon, McCartney y Harrison, juntos desde 1958 como parte de The Quarrymen, tocarían junto a múltiples baterías antes de pedirle a Richard Starkey, más conocido como Ringo Starr, que se les uniera en 1962. Establecidos como un grupo profesional después de que Brian Epstein les ofreciera ser su representante, y con su potencial musical mejorado por la creatividad del productor George Martin, lograrían el éxito comercial en el Reino Unido a finales de 1962 con su primer sencillo, Love Me Do. A partir de ahí, irían adquiriendo popularidad internacional a lo largo de los siguientes años, en los cuales harían un extenso número de giras hasta 1966, año en que cesaron la actividad en vivo para dedicarse únicamente a la grabación en el estudio hasta su disolución oficial en 1970. Después, todos sus integrantes se embarcaron en exitosas carreras independientes de diversa duración. Lennon sería asesinado, por Mark David Chapman, a las afueras de su casa de Nueva York en 1980, y Harrison fallecería de cáncer en 2001. McCartney y Starr, los dos miembros sobrevivientes, aún permanecen musicalmente activos. Durante sus años de estudio crearon algunos de sus mejores materiales, incluyendo el álbum Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, siendo este el segundo álbum más vendido en el Reino Unido. Es considerado por expertos como una obra maestra. 5 décadas después de su separación, la música que crearon continúa siendo popular. Se mantienen como el grupo con más números 1 en las listas británicas, situando más álbumes en esta posición que cualquier otra agrupación musical. De acuerdo con las certificaciones de la RIAA, han vendido más discos en los Estados Unidos que cualquier otro artista. Fueron galardonados con 7 premios Grammy, y recibieron un total de 15 premios A. Barnabello de parte de la British Academy of Songwriters, Composers and Authors. En 2004, la revista Rolling Stone los clasificó en el número 1 en su lista de los 100 artistas más grandes de todos los tiempos. De acuerdo con la misma publicación, la música innovadora de The Beatles y su impacto ayudaron a definir tanto la cultura popular como la contracultura. En 2010, el canal de televisión especializado en música VH1 los clasificó en el número 1 en su lista de los 100 artistas más grandes de todos los tiempos. También fueron colocados en el puesto número 1 por el sitio de internet Acclaimed Music en su lista, The Top 1000 Artists of All Time. Figuran, asimismo, en la primera posición como los más grandes artistas de todos los tiempos de las listas Hot 100 y Billboard 200 en la clasificación de Billboard de 2015. Historia. Formación y primeros años. The Quarrymen.
El nombre de Beatles. Hamburgo. De vuelta en Liverpool. Segunda etapa en Hamburgo. Brian Epstein. George Martin. Beatlemania y años de gira. Popularidad en el Reino Unido, y Please Please Me / with the Beatles / I. None. Conquista de los Estados Unidos. Y A Hard Day's Night / I, y Beatles for Sale / I, conciertos en España. None. La madurez, y Help, / I y Irabar Soul / I. None. Controversia, años finales y separación. Incidentes que condujeron a la última gira. Y Revolver / I y SGT Pepper's Lonely Hearts Club Band / I. None. Y Magical Mystery Tour / I, y The White Album / I y Yellow Submarine / I. None. El proyecto de Let It Be / I, y Abbey Road / I y la separación. None. Después de la separación. 1970 a 1979. 1980 a 1989. 1990 a 1999. 2000 a 2009. 2010 a 2019. 2020 Actualidad. Estilo musical y evolución. En A Icons of Rock, an Encyclopedia of the Legends Who Changed Music Forever, Scott Chinder y Andy Swartz describieron la evolución musical de The Beatles. En The Beatles as Musicians, Walter Everett señaló el contraste que había entre Lennon y McCartney respecto a sus motivaciones y enfoques al componer. Se puede decir que McCartney estaba desarrollando de forma constante un concentrado talento musical, entendido como un medio para entretener, con buen oído para el contrapunto y demás aspectos del oficio, en la demostración de un lenguaje común universalmente aceptado del que él hizo mucho para enriquecer. Por el contrario, la música más madura de Lennon es mejor apreciada como audaz producto de la búsqueda, en gran parte inconsciente, aunque indisciplinada, de una sensibilidad artística. Ian MacDonald hizo una comparación de los dos compositores en Revolution in the Head, describiendo a McCartney como, un compositor por naturaleza, un creador de melodías capaces de existir separadamente de su armonía. Sus líneas melódicas se caracterizan principalmente como, verticales, empleando todo, intervalos consonantes que reflejan su, extrovertida energía y optimismo. A la inversa, el sedentarismo y la personalidad irónica, de Lennon se refleja en un enfoque, horizontal, intervalos disonantes y repetitivas melodías que se fían de su armonía para sacar un mayor provecho, básicamente un realista, mantiene por instinto sus melodías cerradas para los ritmos y el progreso de su lenguaje, colorando sus letras con un tono de blues y una armonía que crea melodías sorprendentes hechas por su propia cuenta. MacDonald alabó la interpretación de la guitarra solista de Harrison por el papel que sus líneas llenas de calidad y texturas colorantes jugaron como soporte a Lennon y McCartney, y describe a Starr como el padre de la forma de tocar la batería en el pop/rock moderno. Su estilo apenas percibido de apoyo rítmico impulsaba sutilmente a The Beatles, su afinación trajo los últimos fundamentos dentro del sonido grabado de la batería, y su distintiva excentricidad seguirá permaneciendo entre lo más memorable de la música popular. Influencias. Las primeras influencias las obtuvieron de músicos como Elvis Presley, Little Richard y Chuck Berry, entre otros, cuyas canciones solían interpretar en numerosas ocasiones en sus actuaciones en vivo. Durante su CEO residencia con Little Richard en el Star Club de Hamburgo en abril de 1962, Richard les enseñó técnicas para mejorar sus canciones. Sobre Presley, Lennon dijo, nada me había influenciado tanto hasta que escuché la música de Elvis. Si no hubiera existido Elvis, The Beatles tampoco hubieran existido. Otras influencias de The Beatles en sus principios incluyen también a Buddy Holly, Eddie Cochran, Carl Perkins, Roy Orbison, y The Everly Brothers. The Beatles continuaron recibiendo influencias a lo largo de su carrera musical, sobre todo de artistas contemporáneos, incluyendo a Bob Dylan, Frank Zappa, The Beatles y The Beach Boys, cuyo álbum de 1966, Pet Sounds,
dejó sorprendido e inspirado a McCartney. Martin declaró: sin Pet Sounds, el Sgt. Pepper no habría ocurrido. Sgt. Pepper fue un intento de igualar el nivel de Pet Sounds. Géneros. Originalmente comenzaron como grupo de estilo skiffle, pero pronto se embarcaron en el rock and roll genuino de los años 1950. Conforme pasó el tiempo, su repertorio se fue ampliando hasta incluir una extensa variedad de música popular, siendo el principal el rock y otros géneros tales como pop, blues, folk, R&B, beat o incluso música experimental. Como reflejo de la variedad de estilos que exploraron, Lennon dijo sobre Beatles for Sale: podías calificar a nuestro último álbum como un LP de The Beatles de country y western, mientras que la banda fue acreditada por AllMusic, y en particular Rubber Soul, como una de las principales influencias en el movimiento del género del folk rock. Incorporaron asimismo elementos de música clásica en su música, comenzando con el uso de un cuarteto de cuerda en la canción Yesterday, del álbum Help. Sin embargo, tal y como señaló Jonathan Gould, este no fue, ni remotamente, el primer disco pop en hacer uso prominente de cuerdas. Más bien, ocurrió que el sonido más tradicional de las cuerdas había permitido una nueva apreciación de su talento como compositores por aquellos oyentes que en cierto modo sentían alergia al estruendo de las baterías y las guitarras eléctricas. Hicieron uso de las cuerdas para crear distintos efectos. En She's Living Home, por ejemplo, grabada para el Sgt. Pepper, escribe Gould que está construida en el molde de una balada sentimental victoriana. Sus palabras y la música se rellenan con los clichés del melodrama musical. El rango estilístico que promulgaban se expandió en otra dirección en 1966, con el lado B del sencillo, Paperback Writer, Rain, descrita por Martin Strong en The Great Rock Discography como la primera grabación abiertamente psicodélica de The Beatles. Le siguieron otras obras psicodélicas, tales como Tomorrow Never Knows, Strawberry Fields Forever, Lucy in the Sky with Diamonds, y I'm the Walrus. La influencia de la música clásica india fue evidente en canciones de Harasan como Love You Too, y Within You Without You, cuya intención, escribe Gould, era reproducir los esquemas del raga en miniatura. Teniendo en cuenta su evolución musical, el historiador musical y pianista Michael Campbell identifica a la innovación como la característica más llamativa de la banda, escribiendo: A Day in the Life resume el arte y el logro de The Beatles de forma única. Se destacan las principales características de su música: la imaginación en el sonido, la persistencia de la melodía armoniosa, y la estrecha coordinación entre las palabras y la música. Representa una nueva categoría de canción, más sofisticada que el pop, más accesible y práctica que el pop, y excepcionalmente innovadora. Nunca antes había habido, literalmente, una canción, clásica o vernácula, que había mezclado tantos elementos dispares de una manera tan imaginativa. El teórico musical Bruce Ellis Benson está de acuerdo con la opinión de Campbell: los compositores quizás puedan concebir nuevos ritmos y progresiones en los acordes, pero generalmente son improvisaciones de ritmos y progresiones ya existentes. The Beatles nos dan un ejemplo maravilloso de cómo influencias tan remotas como la música celta, el rhythm and blues, y el country y western, pueden ser combinados de un nuevo modo diferente. En The Songwriter Secrets of the Beatles, Dominic Pedle destacó también la importancia del modo en que combinaron los géneros. Uno de los más grandes logros de The Beatles fue el malabarismo compositivo que desempeñaron durante la mayor parte de su carrera. Lejos de mudarse de un género a otro de manera secuencial, mantuvieron en paralelo su maestría del tradicional y pegadizo éxito musical, a la vez que forjaban el rock y escarceaban con un amplio espectro de influencias periféricas, que abarcaba desde el género country hasta el vodevil. Así lo hicieron también a la hora de aproximarse a la música folk, que tan esencial se volvería como base para sus posteriores encuentros con la música y filosofía hindúes. Como las relaciones personales entre los miembros eran cada vez más tensas, sus influencias individuales se hicieron más evidentes.
La portada minimalista para el White Album contrasta con la complejidad y diversidad de su música, que abarca, The Evolution 9, de John Lennon, cuya perspectiva de música concreta fue influenciada por Yoko Ono, la canción country de Star, Don't Pass Me By, la balada rock de Harrison, While My Guitar Gently Weeps, y el rugido proto-metal, de Helter Skelter, de McCartney. Acento liverpoolense. La música de los Beatles tuvo un fuerte impacto en el lenguaje del rock and roll y muy particularmente en el acento con que era cantado. En las décadas de 1940 y 1950 el rhythm and blues rock and roll debía ser cantado con acento inglés estadounidense, una serie de dialectos que tiene entre sus diferencias principales con el inglés británico, el sonido de la R cuando se encuentra luego de una vocal, como por ejemplo en la palabra sister, de modo tal que mientras en Estados Unidos la norma es pronunciar la R, en Gran Bretaña la norma es pronunciarla como una vocal, oyéndose sista. Esta característica del dialecto estadounidense se llama vocal rótica. Los Beatles por su parte, hablaban con el acento característico de Liverpool, muy influido por el dialecto irlandés, y en menor medida por los dialectos escocés y el galés. Adicionalmente, el habla cotidiana de los habitantes de Liverpool, está influido por el Scouse, dialecto característico de la ciudad, de raíces vikingas, asociado con la clase obrera y tradicionalmente valorado peyorativamente por la clase media y la clase alta. En el caso de los Beatles, todos ellos tenían el acento liverpoolense de los años 50 y 60 bien reconocible, aunque con distintos grados de acercamiento al Scouse. Paul McCartney, bajo influencia de su madre, fue el miembro que más atenuó su acento local. John Lennon, también fue educado por su tía Mimi para no utilizar el Scouse, pero su acento local era más pronunciado y en muchos casos utilizando palabras del Scouse. George Harrison y Ringo Starr en cambio, tenían un acento fuertemente liverpoolense, con uso habitual de términos Scouse. Un estudio clásico realizado por Peter Trudgill, estableció los Beatles fueron alejándose cada vez más de la forma de hablar el inglés estadounidense. Mientras en su primer álbum de 1963 los Beatles habían atenuado el uso de la R al estilo estadounidense en un 47% de los casos, en 1970, cuando lanzaron su último álbum solo un 3% de las palabras con R a continuación de una vocal eran pronunciadas según el dialecto angloamericano. En ejemplo de la liverpoolización de las canciones de los Beatles es la canción, Lovely Rita, en la que su estribillo es claramente pronunciada sin la vocal rótica, omitiendo la R, Lovely Rita Meter Maid. Trudgill concluye que la enorme popularidad de los Beatles, llevó a un cambio del patrón de dominación cultural que había impuesto Estados Unidos, permitiendo que los músicos británicos pudieran utilizar sus acentos nativos como parte del sonido del rock y del pop. Contribución de George Martin. La estrecha relación que George Martin tuvo con los cuatro músicos en su papel de productor hizo de él uno de los principales candidatos para el título informal de Quinto Beatle. Contribuyó a que la estructura musical clásica de la formación comenzase a evolucionar de manera diferente. La idea de incluir un cuarteto de cuerda en Yesterday fue suya. Los miembros de la banda mostraron inicialmente poco entusiasmo sobre el concepto, pero el resultado final les resultó toda una revelación. Gould describió a sí mismo como, al volverse Lennon y McCartney cada vez más ambiciosos en sus composiciones, Martin comenzó a funcionar como un profesor informal de música para ellos. Esto, junto con su voluntad de experimentar por indicación de los músicos, tal como agregar algo de sonido barroco a una grabación, les facilitó al grupo su desarrollo creativo. Además de haber dirigido los arreglos orquestales para algunas grabaciones de The Beatles, Martin también colaboró tocando instrumentos musicales como el piano, el órgano y algunos instrumentos de viento metal. George Martin incluso hizo la instrumentación y banda sonora de la película Yellow Submarine de 1968. Mirando hacia el pasado durante la creación del Sgt. Pepper, Martin dijo, el Sargento Pepper en sí no aparece hasta la mitad de la elaboración del álbum. Era una canción de Paul,
solo un ordinario tema de rock y no particularmente brillante como si ocurre con otras canciones. Paul dijo, ¿por qué no hacemos el álbum como si la banda de Pepper realmente existiera, como si el sargento Pepper estuviera haciendo la grabación? Sobregrabaremos efectos de sonido y cosas por el estilo. Amé la idea, y desde ese momento fue como si el Pepper tuviera vida propia. Recordando cómo la canción contrastó fuertemente con las composiciones de Lennon, Martin habló por otra parte de su propia influencia de estabilizador. Harrison se hizo eco de la descripción de Martin en su papel de estabilizador. Creo que solo crecimos a través de los años juntos, él como el hombre recto y nosotros como los locos, pero él siempre estaba ahí para interpretar nuestras locuras. Solíamos estar ligeramente vanguardistas en ciertos días de la semana, y allí estaba él como la persona de anclaje, para comunicarlo a través de los ingenieros y en las cintas. Trabajo en el estudio. The Beatles hicieron un uso innovador de la tecnología, tratando al estudio como un instrumento en sí mismo. Se urgió a Martin y sus ingenieros de grabación a la constante experimentación, exigiendo regularmente usar algo nuevo porque, solamente de ese modo, algo puede sonar realmente bien. Al mismo tiempo, la agrupación buscó nuevas maneras de crear y utilizar cosas más creativas en sus creaciones musicales, incorporando efectos tales como el eco de una botella de plástico y el acomodar una cinta en el lado opuesto para que la voz se reprodujera al revés. El deseo que tenían para crear nuevos sonidos en cada grabación realizada, junto con las habilidades de organización de Martin y la experiencia de los ingenieros de estudio de EMI como Norman Smith, Ken Townsend y Jeff Emerick, contribuyeron significativamente a las grabaciones de Rubber Soul y, especialmente, Revolver. Junto con los trucos de estudio, tales como efectos de sonido, emplazamientos de los micrófonos convencionales, loops de cinta, voces dobladas, variaciones de velocidad, The Beatles incluyeron en sus canciones instrumentos no convencionales para el rock de ese momento. Instrumentos de la India como el sitar en Norwegian Wood, y el Svar Mandal en Strawberry Fields Forever. También usaron instrumentos electrónicos tales como el mellotron, con el que McCartney dio inicio al intro de Strawberry Fields, y el clavioline, un teclado electrónico que creaba el inusual sonido de un oboe en Baby You're a Rich Man. Legado. La influencia de The Beatles en la cultura popular fue, y sigue siendo enorme. El ex editor asociado de la revista Rolling Stone, Robert Greenfield, dijo, la gente sigue admirando a Picasso, a los artistas que rompieron los límites de su época para llegar a algo que era único y original. La manera en que se trabajó para la construcción de la música popular, nadie será más revolucionario, más creativo y más distintivo como lo fueron The Beatles. Desde la década de 1920, los Estados Unidos habían dominado la cultura popular de entretenimiento en gran parte del mundo, a través de las películas de Hollywood, el jazz, la música de Broadway y el timpanal y, más tarde, el rock and roll que surgió por primera vez en Memphis, Tennessee. Basándose en sus raíces del rock and roll, no solo desencadenaron la invasión británica en los Estados Unidos, sino que se convirtieron en un fenómeno influyente a nivel mundial. Las innovaciones musicales de The Beatles, así como su éxito comercial, han inspirado a músicos de todo el mundo. Un gran número de artistas los han reconocido como influencia en sus producciones o que han tenido éxitos con versiones de canciones de The Beatles. En la radio, la llegada de los cuatro músicos marcó el inicio de una nueva era. Directores de programas como Rick Sklar de la BABC de Nueva York, fueron tan lejos como para prohibir a los DJS que tocaran la música pre-Beatles. The Beatles redefinieron el álbum como algo más que solo algunos éxitos completado con temas de relleno. Fueron los primeros en innovar el vídeo musical. Su concierto en el SEA Stadium, con la que abrieron su gira norteamericana de 1965, atrajo a lo que entonces era la mayor audiencia en la historia de los conciertos y es visto como un acontecimiento histórico en el crecimiento y desarrollo de la música rock. La emulación de sus prendas de vestir y especialmente sus peinados, que se convirtieron en una marca de rebelión, tuvo un impacto global en la moda. En términos más generales,
The Beatles cambiaron la forma de escuchar la música popular y experimentaron ese papel en sus propias vidas. De lo que comenzó como el capricho de la Beatlemanía, el cuarteto llegó a ser percibido por sus jóvenes fanáticos como los representantes, incluso los creadores, de los ideales asociados con la transformación cultural. Como iconos de la contracultura de la década de 1960, se convirtieron en un catalizador de la bohemia y el activismo en diversos ámbitos sociales y políticos, e inspiraron a movimientos tales como la liberación de la mujer, la liberación gay y el ecologismo. Premios y reconocimientos. En 1965, la reina Isabel II nombró a los 4 Beatles miembros de la Orden del Imperio Británico. La película Let It Be de The Beatles ganó un Oscar en 1971 por Mejor Banda Sonora Original. The Beatles han recibido 7 premios Grammy y 15 premios A. Barnabello por sus discos. Han sido certificados con 6 discos de diamante, así como 24 discos multiplatino, 39 discos de platino y 45 discos de oro en los Estados Unidos, mientras que en el Reino Unido tienen 4 discos multiplatino, 4 discos de platino, 8 discos de oro y un disco de plata. El grupo fue admitido en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 1988. De forma colectiva, fueron incluidos en la recopilación de la revista Time de las 100 personas más influyentes del siglo XX. En 2009, la Asociación de la Industria Discográfica de Estados Unidos certificó que The Beatles habían logrado vender más discos en los Estados Unidos que cualquier otro artista. The Beatles han tenido más álbumes número 1 en el Reino Unido que cualquier otro artista musical, sumando con ello un total de 174 semanas de permanencia en la primera posición de la lista musical. Figuran, asimismo, en la primera posición como los más grandes artistas de todos los tiempos de las listas Hot 100 y Billboard 200 en la clasificación de Billboard de 2015. Miembros. Cronología. Discografía. The Beatles poseen un catálogo oficial de 13 álbumes de estudio y uno recopilatorio. Catálogo oficial 1963, Please Please Me. 1963, With the Beatles. 1964, A Hard Day's Night. 1964, Beatles for Sale. 1965, Help. 1965, Rubber Soul. 1966, Revolver. 1967, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. 1967, Magical Mystery Tour. 1968, The Beatles. 1969, Yellow Submarine. 1969, Abbey Road. 1970, Let It Be. 1988, Past Masters. Lanzamientos en CD. Década de 1980. En 1987, EMI reeditó a nivel mundial todos los álbumes de estudio británicos de The Beatles en formato CD, incluyéndose también en el canon oficial la versión estadounidense de Magical Mystery Tour en lugar del doble EP de 6 canciones que fuera publicado en el Reino Unido en 1967. Todo el material restante de los sencillos y EP de The Beatles que no se habían publicado en los álbumes de estudio originales se juntaron en los discos recopilatorios Past Masters, Volume 1 y Past Masters, Volume 2. Década de 2000. Las configuraciones de los discos estadounidenses de 1964 a 65 fueron lanzados en una caja recopilatoria en 2004 y 2006, incluían las versiones estéreo y mono basadas en las mezclas preparadas para vinilo en el momento de la publicación original estadounidense de la música de The Beatles. El 9 de septiembre de 2009, después de un extenso proceso de remasterización digital que duró 4 años, se volvió a publicar todo su catálogo musical. Las ediciones estereofónicas de los 12 álbumes originales fueron lanzadas en CD, junto con Magical Mystery Tour y Past Masters, tanto individualmente como en una caja recopilatoria. Una segunda colección incluyó todos los títulos mezclados originalmente en mono, junto a las mezclas originales estereofónicas de Help y Rubber Soul.
Por un tiempo limitado, también se incluyó un breve vídeo documental sobre la remasterización en cada CD. En la revista Mojo, el crítico musical Danny Eccleston escribió: desde que The Beatles aparecieron por primera vez en CD en 1987, ha habido quejas sobre la calidad de sonido de su música en dicho formato. Apoyando la opinión de que el vinilo original tenía importantes ventajas sobre los primeros CD en cuanto a claridad de sonido y dinamismo, sugirió: compara el sonido de Paperback Writer/Rain proveniente de un viejo vinilo de 45 RPM, con la versión incluida en el CD de Past Masters, y la diferencia está clara. Antes de la publicación de las remasterizaciones de 2009, los estudios Abbey Road invitaron a los críticos de Mojo a escuchar una muestra del trabajo, avisando: están a punto de sufrir una conmoción. En su reseña sobre el producto final el día de su edición, Eccleston lo ratificó de forma brillante, que así es como se siente todavía un mes después. Música digital. The Beatles eran una de las pocas bandas importantes cuyo catálogo musical no estaba disponible a través de servicios de música en línea como iTunes o Napster. Parte del motivo era el litigio que había entre Apple Corp y Apple Inc. en el uso del nombre Apple, aunque en noviembre de 2008 McCartney dijo que el obstáculo principal fue que EMI quiere algo que nosotros no estamos dispuestos a darles. En marzo de 2009, The Guardian informó que la perspectiva de una tienda independiente, que se especifique en la música digital de The Beatles, fue planteada por el hijo de Harrison, Danny, quien dijo: estamos perdiendo dinero todos los días, así que, ¿qué hacer? Tienes que tener tu propio sistema de entrega, o tienes que hacer un buen trato con Steve Jobs. Dijo que la descarga vale 99 centavos de dólar, y no estamos de acuerdo. El 30 de octubre, Wired.com informó que un servicio en línea llamado Blue Beat puso a disposición todo el catálogo de The Beatles, adquirible tanto en descargas como en libre reproducción. Ni EMI ni Apple Corp habían autorizado la distribución, y una semana después se le prohibió a Blue Beat legalmente el manejo de la música de la banda. En diciembre de 2009, el catálogo fue oficialmente lanzado en formato MP3, FLAC y en una edición limitada de 30.000 unidades flash USB. El 16 de diciembre de 2010, la discografía oficial de los 13 álbumes de estudio, las recopilaciones Past Masters y los álbumes Rojo y Azul empezaron a estar disponibles en iTunes. Un vídeo del primer concierto de la banda en los Estados Unidos en 1964 también se hizo disponible para la compra como parte de un sistema digital de caja recopilatoria del catálogo y de forma gratuita a través de streaming a finales de 2010. Catálogo de canciones. En 1963, Lennon, McCartney, Harrison y Starr accedieron ceder los derechos de publicación de sus canciones a Northern Songs, una empresa creada por el editor musical Dick James. Administrada por su compañía Dick James Music, Northern Songs salió al mercado público en 1965 haciendo a Lennon y McCartney cada uno poseedores del 15% de las acciones de la compañía, y James y el presidente de la compañía, Charles Silver, con un control del 37,5%. Después de un intento fallido de Lennon y McCartney para comprar la compañía, James y Silver vendieron Northern Songs en 1969 a la compañía británica de televisión Associated Television, en la que Lennon y McCartney recibieron sus acciones correspondientes. Brevemente propiedad del magnate australiano Robert Holmes Accord, ATV Music fue vendida en 1985 a Michael Jackson por una suma reportada de 47 millones, dándole el control sobre los derechos de publicación de más de 200 canciones compuestas por Lennon y McCartney. Jackson y el sello discográfico Sony fusionaron sus empresas de publicación de música en 1995, convirtiéndose en los copropietarios de la mayoría de las canciones de Lennon-McCartney grabadas por The Beatles, aunque los bienes de Lennon y McCartney siguen recibiendo sus respectivas cuotas de las regalías. Aunque el catálogo de Jackson Sony incluye a la mayoría de los grandes éxitos de The Beatles, algunas de sus primeras canciones fueron publicadas por una filial de EMI, Ardmore y Beechwood,
antes de que Lennon y McCartney firmaran con James. McCartney adquirió los derechos de publicación de Love Me Do y PS I Love You por parte de Ardmore en la década de 1980. Harrison y Starr permitieron que el contrato de sus composiciones con Northern Songs caducara en 1968, firmando con Apple Publishing en esta ocasión. Harrison creó Harrison's, que aún posee los derechos de sus canciones posteriores a 1967 como While My Guitar Gently Weeps y Something, mientras que Startling Music de Starr tiene los derechos de sus propias canciones grabadas con The Beatles, Don't Pass Me By y Octopus Garden. En enero de 2017 Paul McCartney abrió un proceso judicial para recuperar los derechos de sus canciones mediante una demanda a Sony/ATV Music Publishing. Véase también. Portal, The Beatles. Contenido relacionado con The Beatles en India.